Así visualizo que un día Dios me reciba cuando llegue al reino, me invite a pasar y a celebrar la obediencia en saber administrar todo lo que Él me dio en esta tierra. ¿No has parado en todo el día? ¿Ni siquiera alcanzaste a verte en el espejo o a terminar de lavar la ropa? Eres esposa y mamá, hay mucho que hacer. Ves el reloj y son las 6 de la tarde y te quedas en shock porque dices, ¿en qué momento se pasó el tiempo? Hola Queen, bienvenida. Yo soy Karen Cervantes, tu coach y mentora de vida y de negocios. Hoy te quiero enseñar cómo aprender a administrar mejor tu tiempo para que puedas encontrar el balance de ser esposa y mamá. Y así hagas tiempo para empezar un side business y te conviertas en una mujer virtuosa como la de Proverbios 31, ya que ella es esposa, mamá y dueña de su negocio. Como mujeres cristianas sabemos que Dios nos ha dado regalos y nos ha pedido que seamos buenas administradoras de todo. Y nuestro tiempo es uno de esos regalos. Me encanta una parábola que dio Jesús en donde nos cuenta la historia de 3 empleados. Está en Mateo capítulo 25. Jesús nos enseña que el reino de los cielos puede ilustrarse mediante la historia de un hombre, un amo o un jefe que dejó dinero a sus 3 empleados para que lo administraran en lo que él salía de viaje. 2 de los empleados administraron e invirtieron muy bien ese dinero y multiplicaron lo que se les había dado. Pero a uno de los empleados le dio un miedo mal administrar que mejor escondió el dinero enterrándolo. Y cuando regresó su amo, él entregó exactamente el dinero que le habían cargado. A este último empleado, el jefe le dijo que era un siervo malo y flojo. Pero a los primeros 2 empleados les dijo esto del verso 23. Bien hecho, mi buen siervo fiel. Has sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo. En inglés dice, well done, good and faithful servant. You were faithful over a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's joy. Ay, qué bonito. Así visualizo que un día Dios me reciba cuando llegue al reino, me invite a pasar y a celebrar la obediencia en saber administrar todo lo que Él me dio en esta tierra. Así sea un día. Esta enseñanza nos sirve no solo para el dinero, pero también para nuestros talentos y nuestros regalos. A Dios le gusta que podamos saber administrar nuestros talentos, nuestros regalos y nuestro dinero. Pero hoy hablemos de la administración de nuestro tiempo. Todos tenemos las mismas 24 horas, pero no todos tenemos los mismos recursos y sistemas. Así que hoy te quiero enseñar cuál es el primer sistema que tienes que hacer para administrar mejor tu tiempo. Yo le llamo auditoría de mi tiempo, Time Management Audit. Para completar este ejercicio necesitas descargar mi Daily Planner. Gratis, te dejo el link debajo de este video. Puedes imprimirlo o puedes usar tu iPad y pluma Apple Pencil para escribir en él. Cuando descargues el planner tendrás acceso a un video tutorial para utilizarlo digital usando la aplicación de GoodNotes. Esta aplicación es para poder abrir cualquier documento de PDF y escribir en él usando una pluma digital. Hay miles de tutoriales en YouTube por si quieres aprender más. Tu tarea de esta semana es la siguiente. Imprime o descarga mi Daily Planner y por los siguientes 7 días harás una auditoría de tus tareas diarias, empezando desde mañana. No te tienes que esperar a que sea domingo o lunes, primero de mes, nada. Ya empieza desde mañana. El Daily Planner tiene hojas diarias con agenda por hora, desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. Entonces, cuando te despiertes, empiezas a anotar la fecha y la hora a la que te despertaste. De ahí, empieza a anotar lo que vas haciendo en tu día. Por ejemplo, alcanzaste a desayunar, o leíste una hoja de tu Biblia, o llevaste a los niños a la escuela. Cual sea tu actividad, ve anotándola en la sección del horario de tu Daily Planner.
Por los siguientes 7 días, no quiero que te preocupes en cumplir todas tus tareas, pero más bien en anotar cómo ya estás utilizando tu tiempo. Si te toma 40 minutos estar en el tráfico o 10 minutos recoger la cocina, o si te alcanzó el tiempo para sentarte a ver la televisión, estar en redes sociales, fuiste al mandado por comida, o cuánto tiempo te tomó en cocinar, etc. Haz tu auditoría diaria por 7 días. A lo mejor los primeros días como que vas empezando y se te va a olvidar anotar lo que hiciste a cada hora y está bien, no te preocupes. En la noche puedes reflexionar qué fue lo que hiciste en todo el día y lo agendas. Cuando ya termines tus 7 días de auditoría, entonces vas a reflexionar cuáles son las 3 áreas en las que más invertiste tu tiempo. A lo mejor te la pasaste manejando todo el día porque estuviste en el mandado, por los niños, tus citas de belleza. Entonces te das cuenta que conviene juntar todo a un solo día y ahorrarte tiempo en los otros 6 días de la semana. O te das cuenta que invertiste muchas horas en ver la televisión o en las redes sociales, puedes reducir ese tiempo, invertirlo en iniciar tu negocio online o pasar más tiempo a solas con Dios. Cual sea tu situación, siempre podemos modificar nuestra agenda diaria y priorizar diferentes áreas en nuestra vida acorde a nuestra temporada. Pero si no tienes claridad de cómo ya estás gastando tu tiempo, entonces ¿cómo vas a crear un plan de acción y de sistemas para así crecer tu paz, tu familia, tu negocio, tus viajes, tus sueños? Obtén claridad con este primer paso de Time Management Audit. Déjame saber en los comentarios una área en la que estás invirtiendo demasiado tu tiempo y en la que necesitas ayuda para delegar. Así te puedo crear otro video con consejos para saber mejor administrar tu tiempo. Te recuerdo que estás haciendo un gran trabajo como mujer virtuosa. A Dios le agrada mucho tu corazón. Sigue perteneciendo a Jesús y no te des por vencida. Nos vemos en el siguiente video. Bye.